En Quiero Vale 4, te cantamos la posta. Muy bien, como todos sabrán, porque algunos no fueron a trabajar o porque los que fueron salieron a la calle y vieron que estaba un poco más vacía que lo habitual y por ahí notaron que en vez de un martes parecía un domingo o un feriado. Bueno, como sabrán, hoy se realizó un paro nacional contra el gobierno propuesto por la CGT de Moyano y la CTA de Micheli para exigir la suba del mínimo no imponible de ganancias, que está congelado desde el año pasado. La medida, incluyó piquetes y cortes en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y a las principales ciudades del país. Pero vamos a profundizar en qué consistía el reclamo, ¿no? El reclamo consiste en subir el tope de impuestos a las ganancias que pagan miles de trabajadores, ya que todos los años se viene subiendo un 20 o 25% en relación a la inflación que hay en el país. Y vamos a aclarar, los salarios suben debido a la inflación un 20 o un 25%, por lo tanto también el gobierno hasta el año pasado venía subiendo el tope mínimo no imponible de ganancias. Y en este caso no lo hizo aún, sería claro, en realidad en el año pasado no lo hace. En el año 2012 todavía no lo ha subido y por eso es un reclamo en el cual entraron muchos trabajadores más a pagar, entraron en esta categoría que tienen que empezar a pagar impuestos a las ganancias. Vamos a aclarar un poquito qué es este impuesto. Es un impuesto que tienen la mayoría de los países modernos. Es un impuesto directo porque grava el ingreso de las personas físicas y es escalonado según el monto y la categoría. Pero acá viene el problema, vamos a hablar un poquito de las categorías y de los montos. Un trabajador soltero debe pagar el impuesto a las ganancias a partir de los 5.782 pesos. Un trabajador casado sin hijos a partir de los 6.890 pesos. Un trabajador casado con un hijo a partir de los 7.444 pesos. Y un trabajador casado con 2 hijos a partir de los 7.997 pesos. O sea, todas estas cifras, todos estos trabajadores deben empezar a tributar en el impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Y cuál es la tasa? Se preguntarán, hasta los 10.000 pesos la tasa es del 9% y de 10.001 pesos hasta 20.000 la tasa es del 14%. Por estos números es que decimos que es inconcebible que un trabajador con estos ingresos deba pagar un impuesto que en su origen es progresivo, porque es un impuesto que grava el ingreso de los que más tienen y a su vez es escalonado, pero con una canasta básica cerca de los 7.000 pesos no se puede decir que sea un impuesto equitativo, sino al contrario, es más bien inequitativo, cuando recordemos las cifras que hemos mencionado. 5.782 un trabajador soltero y un trabajador casado a partir de los 6.890, ¿no? Es por eso que decimos que el reclamo es justo. Sin embargo, la protesta tomó ciertas formas, en mi opinión, inadecuadas. Que por ahí, escuchando a los metrodelegados, que siempre los estamos entrevistando para Quiero Vale 4, ellos decidieron no parar, porque dijeron que era un paro con tintes políticos. Todo paro es con tinte político, y si queremos hilar un poco más fino, qué cosa no es política, ¿no? Todo accionar es política. Pero también se puede mirar por el lado de que había ciertos sindicalistas que me parece que con ciertos piquetes y ciertos cortes a ciertos accesos y puntos claves de la ciudad pretendían más bien medir y demostrar qué tan ancha es la espalda de estas personas, ¿no? Es por eso que repudiamos quizás la forma en que se realizaron los piquetes, los cortes, porque sabemos que también hubo amenazas de bomba en la línea A, en la línea de subte, destrozos en la Avenida de Mayo y ciertos colectivos apedreados. En el análisis, para ir terminando y apurándonos un poquito, en el análisis posterior de hoy a la tarde de Moyano, alcanzó a esbozar que ya se logró la unidad de los trabajadores en la acción, pero que también se puede llegar a lograr la unidad
de los trabajadores en la concesión. Esto hablaba en referencia a las futuras elecciones y posibles candidaturas de un frente sindicalista, quizás. Vamos a recordar quiénes eran los que organizaban esta unidad: la CTA de Micheli, la CGT de Moyano, la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo, la Federación Agraria al mando de Bussi, pero además también el Frente de Izquierda, ¿no?, que justamente ahora estamos en comunicación, ¿no?, con el licenciado José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista, y al cual lo saludamos y le damos la bienvenida en Quiero Vale 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir directo al grano, a preguntarle lo más rápido posible y profundo también. Queríamos preguntarle a ver si el fin, ¿no?, este tema de la quita de impuestos a las ganancias o el fin del trabajo en negro, justificaba tomar medidas comunes con ciertos sindicalistas que ustedes se enfrentaron en un pasado y supongo que en el presente también. Bueno, evidentemente, como por ahí vos lo que te está escuchando un poquito recién al final no escuché todo lo que decías, pero es evidente que el arco que se juntó hoy en el paro es un arco muy heterogéneo, ¿no? Esto es clarísimo, vos más o menos lo señalabas. Ahí quizás tendría que corregir que no es el Frente de Izquierda en tanto expresión política, sino muchos militantes y dirigentes de oposiciones sindicales o de cuerpos delegados, como es el caso del Pollo Sobrero, el cuerpo delegado del Sarmiento, que en tanto esa representación participaron, pero nos hacemos cargo porque efectivamente también somos militantes políticos, sí. Uh-huh. Ahora, yendo un poquito al fondo, ¿no?, de lo que vos preguntás. Mira, nosotros el día 1 de mayo, justamente, este año, hicimos un acto del Frente de Izquierda, y el Pollo Sobrero, justamente, fue uno de los oradores, y la crítica que nosotros hacíamos en ese momento era, me acuerdo, ¿no?, la discusión era: le exigimos a la CGT de Moyano y a la CTA que rompa la tregua y salga a dar la pelea por el tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios, ¿no? Y bueno, en definitiva por el conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Uh-huh. Eso lo dijimos el 1 de mayo. Bueno, eso empezó a suceder. Después, esto es un hecho de la realidad. Obviamente, a nosotros no se nos escapa por qué sucede, ¿no? O sea, entendemos, conocemos, todos sabemos las rupturas que hubo de Moyano con el gobierno, los realineamientos políticos que hay. Ahora, esto le sirvió a la clase trabajadora de conjunto, porque acá el efecto, el hecho de hoy, ¿no?, lo impactante de hoy fue el parazo, lo masivo del paro, ¿no?, lo masivo en todos lados. Y cuando uno charlaba con los compañeros, lo que decían los compañeros era: a ver, yo quiero que no me saquen el impuesto a la ganancia de salario, decían unos. Yo quiero que me devuelvan las asignaciones familiares, decían otros. Los compañeros que estaban en negro, que estaban inclusive en situaciones más precarizadas, o en sindicatos que no adherían porque pertenecen a la CGT Balcarce, decían: y bueno, si mañana no se puede viajar, mejor, porque toda la verdad quiero parar y bueno, y si no tengo cobertura. Esto sonó durante todo el fin de semana, ¿no? Fue muy, muy fuerte, ¿no? Y esto expresa un poquito, y esto me parece que es un gran mensaje que hay, porque hay dos mensajes. Hay un mensaje político, vos bien lo marcás, y ahí podríamos contestar: ¿es posible una unidad política de todo esto? Yo te contesto que no, claramente. Ahora, hay otro mensaje que es muy, muy fuerte, que es: la clase trabajadora argentina, de conjunto, hoy es una señal clarísima, gravísima, fuertísima, ¿no? O sea, y ahora, bueno, que tiene que conocer ese gobierno, es así. O sea, es evidente que el conjunto de la clase trabajadora dice: acá hay una serie de problemas muy fuertes. Quizás el del impuesto a las ganancias es el que pueda parecer más claro, pero podríamos citar varios otros. Y bueno, esto se expresó con millones de trabajadores, digo, y cuando discutíamos hace unos días, ¿no?, con otra gente, lo del 8N, si en el 8N la gente que iba era la que había votado a Cristina o no. Bueno, acá sí, acá no cabe ninguna duda, o sea, los que pararon masivamente son los que votaban a Cristina. Acá hay un corte muy fuerte y entonces
Sí. Sobre eso lo empecé a discutir. Claro, sí, algo que se notó es y que se ha mencionado en todo el día es el alto acatamiento, ¿no? Pero ahora lo que cabe por ahí preguntarse si es por convicción, ¿no? El acatamiento cuando hay cortes en los accesos a las ciudades, ¿no? Si hay piquetes en esos accesos y donde la gente por las dudas prefirió no ir a trabajar sabiendo que se le iba a complicar, más allá de sus convicciones, esté o no de acuerdo con el paro. Mirá, acá esto es muy claro, o sea, nosotros lo decíamos hoy, no podemos estar en la cabeza de cada trabajador. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hoy circulaban todos los colectivos. Yo vivo en una zona que corresponde a la línea B del subte, la zona de Villa Crespo, donde sabemos cada vez que no anda el subte por millones de motivos, es un caos infernal, llegar al centro es una imposibilidad. Hoy el subte B no andaba. Yo salí de mi casa, tomé el colectivo número 24, que venía vacío, me senté a las 8 de la mañana y viajé por una avenida corriente como viajo el domingo, ¿no? O sea, bueno, los que hemos recorrido el centro hoy, hemos visto una ausencia de gente altísima. Los compañeros que estaban cortando Kraft en la Panamericana lo decían. Otras veces que se ha cortado la Panamericana a esa altura, 20 minutos de corte de Kraft genera 8 kilómetros de cola en la Panamericana. Hoy la Panamericana estuvo cortada 3 horas y los escasos autos que había pasaban sin que se generara embotellamiento por las colectoras. O sea, es evidente que hay que hubo una decisión muy fuerte de parar. Después uno podría decir, bueno, por supuesto, habrá habido algún trabajador que no fue porque tenía miedo de no llegar. Sí, ojo, también hay trabajadores, esto lo tenemos que decir porque ha pasado siempre, hay trabajadores que quieren parar y por aprietes en las empresas no pueden parar, ¿no? Porque te echo, porque te mando el remis a tu casa a buscarte. Eso lo sabemos todos los que tenemos una experiencia en el mundo del trabajo. Yo creo que eso entonces termina siendo equilibrado para un lado o para el otro, ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, en un paro muy dividido, puede terminar siendo un tema de discusión. Hoy me parece que fue tan contundente, ¿no? Digo, yo la verdad me imaginaba un paro más dividido. Claro. Sinceramente, me imaginaba un paro exitoso porque venía escuchando esto, pero me lo imaginaba incluso un poco más dividido. A mí me terminó sorprendiendo. Digo, por ejemplo, nosotros ayer discutíamos, va a parar el ferrocarril Sarmiento, en una discusión, ¿no?, con los compañeros nuestros. El gobierno, la fraternidad, la Unión Ferroviaria hicieron lo imposible diciendo vamos a garantizar el servicio de todos los trenes. ¿Por qué los trenes no anduvieron? No solo el Sarmiento, todos los demás. Hoy lo charlábamos con los compañeros del ferrocarril Mitre. No fue nadie a trabajar. No podían sacar los trenes porque los trabajadores no estaban. Digamos, a las 5 de la mañana no había nadie para arrancar los trenes. Terminó pasando eso, ¿no? Digo, el subte hoy teóricamente iba a andar. La línea B votó parar. El resto de las líneas hubo funcionamiento muy dispar durante el día porque faltaba la mitad de la dotación de los trabajadores, ¿no? Ahora, para ir terminando, José, y en tu carácter de profesor también, para explicarnos un poquito el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Ustedes están reclamando la quita directamente, ¿no?, del impuesto a las ganancias hacia los trabajadores. ¿Es así? Sí, el impuesto a las ganancias ahora, tiene... Quería preguntarle, si mal no recuerdo, haber estudiado, ¿no?, que existen los impuestos indirectos como el IVA, que representan el 50% más o menos de lo recaudado por el Estado, y los impuestos directos como el de ganancias, que representan más o menos el 20%. Si se quita este sistema, ¿no sería más inequitativo el sistema tributario? No, ¿por qué? Porque, bueno, efectivamente, en términos normales, los impuestos indirectos son regresivos, el IVA es el ejemplo, el impuesto a las ganancias sería un impuesto progresivo de redistribución del ingreso, el que más tiene más paga, ¿no? Digamos, sonaría medio básico. El problema es que en la estructura tributaria argentina, regresiva de por sí, se ha generado una perversión. Impuesto a las ganancias es, como su nombre lo indica, ¿quién gana? Ganan las empresas, o en todo caso ganan los profesionales independientes. Se ha colocado una cosa que se llama cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que se cobra sobre los salarios. Esto, vamos a ser claros, no lo inventó este gobierno, esto lo inventó Machinea en diciembre de 1999. Lo que sí hizo este gobierno, Machinea lo inventó y fue
un escándalo en su momento, se decía esto afecta a la clase media, y es verdad, ¿no? O sea, afectaba a los trabajadores con altos ingresos. Pero ya eso distorsionaba el impuesto. Lo que sucedió en estos años, lamentablemente, es que la inflación fue bajando ese techo, hasta que lo que está pasando ahora, 1 de cada 3 trabajadores está afectado por ese impuesto, ¿no? Entonces se transforma en algo terrible. Lo que debería ser un impuesto progresivo por excelencia, es más, yo diría, a las empresas debería cobrarle más impuesto a las ganancias, termina transformándose en un impuesto regresivo bajo el mismo nombre de impuesto a las ganancias. Sí, sí, tal cual. Lo que comentábamos un poquito al principio de la columna, ¿no? En su origen es progresivo, pero claro, el monto, la verdad que no lo hace. Está por debajo de la canasta básica en algunos casos. Sí, ahí lo que habría que hacer directamente es decir, la cuarta categoría es una distorsión, no tiene que existir más. O sea, el trabajador cobra un sueldo. O sea, el concepto de ganancias es: yo invierto, gano, pierdo. Ese es el concepto, ¿no? Un empresario invierte, gana o pierde. Si gana, paga impuestos a las ganancias. Si pierde, no paga. En ese sentido estamos hablando. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un trabajador que cobra un sueldo. Perfecto. Bueno, la verdad que es muy esclarecedor su relato, y bueno, como profesor también vemos la claridad para explicarnos un poquito este tema del impuesto a las ganancias. Así que lamentamos no tener más tiempo. Profesor José Castillo, lo saludamos y en otro momento, bueno, seguiremos con la entrevista. Muy bien, muchas gracias.